cuando nosotros vamos por la Biblia y escudriñamos, nos damos cuenta que es algo que nos anima, o sea, es una parte de la Escritura que está buscando que nuestras vidas estén llenas de alegría. Cuando pensaba en la canción decía, uy, hay cosas tristes, ¿no? El aguijón de la muerte, pero Cristo lo venció para que nosotros estemos contentos. Lo que Dios quería era que nosotros estuviéramos felices. Entonces yo estoy muy feliz de compartir Filipenses porque traspasa nuestra vida o la lleva de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría. Pablo está hablando que hay algo especial que lo alegra y tiene que ver con la unidad como iglesia. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos unidos? ¿Por qué es tan importante que nos amemos? ¿Por qué es tan importante para Dios esto? O sea, es algo que recalca en la Escritura. Y cuando escuchamos a Jesús, Jesús nos dice, yo quiero que ustedes estén unidos. Yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros. Es más, el mundo se va a dar cuenta de que somos realmente discípulos de Jesús cuando nos amemos los unos a los otros. Son las palabras del mismo Maestro empezándonos a dar la esencia de lo que realmente es importante, que tiene que ver con la unidad en la iglesia. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Es que realmente tiene un valor fundamental y Pablo empieza a hablar de ello en este primer versículo de Filipenses. Así que vámonos de una vez al versículo de Filipenses, capítulo 2, el versículo 1. Y aquí aparece lo siguiente, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, y el versículo 2 dice, entonces háganme alegres, estando unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Estas cosas que está nombrando Pablo acá, dice que son lo que debería de alguna forma motivarme a estar unido. En otras versiones dice algo así como, ¿usted siente algún consuelo por Cristo? Entonces me parece una buena pregunta, ¿usted siente algún consuelo en Cristo? Y me acordaba que todos los cristianos somos un reflejo del hijo pródigo. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo le dice, papá, dame mi parte de mi herencia. Y toma la parte de la herencia del papá y se va a gastarla. Llega a una ciudad, despilfarra todo el dinero, y cuando ya en la ciudad ya hay como hambruna, él ya se desgastó todo el dinero que él había tenido. Entonces apenas puede conseguir un trabajo alimentando cerdos. Y su situación era tan triste en medio de ese dolor que él sentía y de esa hambre, que él deseaba comer de los desperdicios que le daban a los cerdos, pero nadie se los daba. Esto simboliza el pecado en el cual alguna vez nosotros hemos caído. Y el padre de familia simboliza a nuestro Padre Celestial. Nosotros somos ese hijo pródigo. Y el hijo pródigo en la historia dice que cae en cuenta. Ay, en la casa de mi padre, cualquier jornalero, cualquier trabajador estaba en una mejor situación que yo en este momento. Así que me voy a devolver. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como un jornalero. Y se va para la casa pensando en ello. Cuando llega a la casa y ve al papá, el papá es movido a misericordia y se tira sobre él y lo abraza. Y le dice a los demás, vengan todos, pónganle sandalias en sus pies, pónganle un anillo en su mano, matemos un cordero, hagamos una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Todo esto que el papá hace con el hijo es darle un anillo, ponerle sandalias, hacer una fiesta. Es un consuelo. Dios a todos nos ha consolado cuando hemos llegado a Jesucristo. Cuando hemos aceptado a Jesús, hemos recibido un consuelo. Y ese consuelo me parece espectacular. Es como si uno fuera delante de Jesús a decirle, Señor, he hecho tantas cosas malas. ¿Y qué hace el Señor? Tranquilo, yo ya no me acuerdo de eso que usted hizo. Pero es que, Señor, yo hice tantas cosas que, tranquilo, ya llegó a casa, está en casa. Tome un anillo, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar. Eso consuela el corazón. Me acordaba algo de consuelo en una canción de Marcos Vidal que hablaba acerca de el redil, de la oveja que se perdió. Nosotros también somos esa oveja que se perdió. Esa oveja que se extravía por hacer lo que está mal, pero luego Dios, no importa si esa oveja está en un valle de sombra, de muerte, Dios va y la toma y la trae nuevamente al redil. Y cuando está ahí en el redil,
se siente acompañada. Y dice la canción, ahora tengo vida, tengo dueño y soy querido. Qué cosas tan hermosas del consuelo de Dios. Ahora eso me consuela porque antes estaba muerto por donde andaba. Ahora tengo vida. Ahora sé que tengo un lugar porque tengo un dueño. Dios es mi dueño. Y sobre todo tengo todo su amor. Y Pablo dice, ¿ustedes sienten consuelo en Cristo de alguna forma? Ese consuelo que Cristo nos dio cuando nos arrepentimos y volvimos a Él, debe ser lo que nos impulse a nosotros a tener una unidad. Debería ser lo que nos impulse a estar juntos, a darnos un abrazo, a venir a la iglesia, a participar de las cosas importantes juntos. ¿Hay algún consuelo en su amor? ¿Sienten algún compañerismo por causa del Espíritu de Dios que llegó a su vida? Si todas las personas, en todas las personas cristianas, en todos los creyentes, ha sucedido lo del hijo pródigo, en el que hubo algún consuelo en su vida, también ocurre lo que le sucedió a Pedro con Cornelio. ¿Cómo es la historia de Pedro y Cornelio? Pues resulta que Cornelio era un soldado romano, tenía un grupo de gente a su mando, pero Cornelio era algo especial. Aunque era romano, él amaba a Dios. Los romanos tenían sus propios dioses y tenían costumbres paganas oscuras. Sin embargo, él decía, no, me parece que los judíos están adorando al Dios verdadero, y él se iba y buscaba la adoración a Dios. Era una persona piadosa. Cornelio era una persona que siempre iba, muy seguramente pienso yo que podía estar hasta la puerta del templo, pero no podía entrar por no ser judío. Pero ahí él se quedaba. Dice que le enseñaba a su familia. Entonces muy seguramente Cornelio, aunque era romano, era alguien que reunía a sus hijos y le decía, hijo, recuerden, nosotros tenemos un Dios. No es como el de los romanos. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros hacemos lo bueno, no nos portamos mal, no decimos mentiras, buscamos la verdad. Y este era el mensaje de Cornelio. Aparte de eso, oraba y le decía, Dios, gracias por todo. Aparte de eso, Cornelio ofrendaba. Él ayudaba a los demás, él trataba de ayudarlos. Y un día se aparece un ángel. Le aparece un ángel a Cornelio. Y le pasa lo del chavo. ¡Ay, señor don ángel! Y el ángel le dice, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha visto tu piedad, tu amor, tu entrega. Así que envía a llamar a Pedro. Entonces Cornelio rápido manda a llamar a Pedro. Y Pedro es otra persona piadosa. Está orando, como nosotros, como ustedes. Él está orando, dándole gracias a Dios. Pedro está en una azotea diciéndole, Dios, gracias por este día tan bonito. Cuando viene una revelación a Pedro, y la revelación que Pedro tiene es que ve cosas impuras, y él dice, Señor, esto es impuro. Y el Señor dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Otra vez vuelven y aparece, Señor, pero es impuro. No llames impuro a lo que he limpiado. 3 veces aparece la visión y Pedro dice, ¿pero qué es lo que me está diciendo? Cuando tocan la puerta. Y el Espíritu de Dios le dice a Pedro, ve y abre, porque estas personas vienen de mi parte. Entonces sale corriendo y Pedro y dice, ¿quién? No, es que mi amo Cornelio te necesita. No hay ningún problema, yo voy para allá. Pero es que los judíos y los romanos no podían visitarse. Ellos no podían hablar, no podían ser amigos. Y así que Pedro se va y entiende la revelación que Dios le ha dado. Cuando llega allá, sale Cornelio, se arrodilla a los pies de Pedro. Y Pedro le dice, no, por favor, levántese, que yo soy una persona normal. Más bien, ¿por qué me llamaste? Dijo, es que el ángel me dijo esto. Entonces ahora entiendo la revelación. La revelación es que ya no va a haber una división entre ustedes y nosotros. La revelación de Pedro era que de aquí en adelante, cualquier familia, cualquier raza, cualquier nación, se podían ser hermanos. Y iba a haber una unión espiritual entre ellos. Cuando Pedro lo entiende, les dice a ellos, mire, ¿saben? Quiero contarles algo. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Y murió para que todo el que crea, les sean perdonados todos los pecados. Si ustedes creen en Jesucristo, sus pecados son perdonados. Y Cornelio ya estaba ahí con toda su familia esperando. Y toda la familia creyó que el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Cuando Pedro vio que el Espíritu descendió sobre ellos, entonces todos fueron bautizados. Hay algo que nos une.
y que nos convierte en hermanos. Y es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra, es cuando ya creemos en Jesucristo. A la predicación de Pedro, ellos aceptaron el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando empezó a hacer morada en cada uno, produce en nosotros un afecto, porque ya no somos extraños. Cuando yo escucho a un cristiano en otro lado, yo siento ese afecto, ese cariño, yo ya no soy extraño. ¿Qué es lo que nos impulsa a estar unidos? Pues Pedro lo dice, Pablo lo habla en el libro de Filipenses. Dice, ¿sienten algún afecto entrañable? ¿Por causa del Espíritu sienten algún tipo de unión porque el Espíritu está en ustedes? Pues lo que realmente nos une para estar acá es que el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos hizo hermanos. Ya no somos extraños. Lo que nos une y nos debería unir cada vez más. Pablo quiere que nosotros entendamos la importancia de estar, entonces lo recalca. ¿Sí? ¿Han sido consolados por Cristo? ¿Sienten algún tipo de unión espiritual? Entonces deberíamos estar todos unidos en un mismo amor y en un mismo sentir. Miremos un versículo 2. Versículo 2, dijimos que vamos a estudiar el 1, 2, 3 y el 4. En el 2 dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría. Cuando pensaba en este llenos de alegría, me acordé de una charla que estuve mirando en internet, donde alguien hablaba acerca de los filipenses y mostró una imagen de la cárcel donde Pablo había escrito el libro de Filipenses. Cuando vi la cárcel, es un choque, es un contraste, porque me acordé de las celdas que habían en Cartagena, en el castillo de San Felipe. ¿Alguna vez han ido al castillo? Igual, piedra, en las vetas de la piedra se mete como el mugre. Es una cosa pequeñita, como de 2 metros por 2 metros. Tiene un hueco en el piso, donde es la letrina, donde es el baño. Y de la pared surgen unos anillos de hierro, donde ellos están amarrados en los pies o en las manos. Esta era la cárcel desde donde Pablo escribe Filipenses. Y hay algo que dice Pablo en el versículo 2. ¿Puede ponerme el versículo, Caro? Llénenme de alegría. Llénenme de alegría. Yo me imaginaba, bueno, ¿qué tal si yo estuviera en la situación de Pablo? Entonces, estaría ahorita en la cárcel modelo. Entonces, escribí una carta. Carta de Fernando a los bumangueses. A la iglesia SMCC Bucaramanga. En Color Working, ahí, capítulo 1. Aquí estoy con mi hermano Ricardo. Capítulo 2. ¿Qué boleta? Me dejaron morir. Yo diría, llénenme de alegría, sáquenme de aquí. Lo que nos llena de alegría podría ser que se suplan nuestras necesidades inmediatas. ¿Qué nos llenaría de alegría? Que pudiera pagar una deuda que tengo hace muchos años, que pudiera tener la casa que siempre he soñado. ¿Qué me podría llenar de alegría? Pero había algo en el corazón de Cristo que decía que era lo que nos iba a llenar de alegría, y era la unión entre nosotros. Y eso se traspasó profundamente a través del Espíritu de Dios a Pablo. Y Pablo dice allá en las cadenas, llénenme de alegría, estén unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Lo que Dios quiere es que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén unidos como iglesia, que nos amemos, que ese amor crezca. El énfasis, el detalle que tiene Pablo habla acerca de la unión entre nosotros. O sea que para mí debería ser relevante. Versículo 3. Pablo dice, no lo hagan de cualquier forma. No quiero que hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué tan fácil sería para nosotros considerar a las personas al lado como superiores a nosotros? Normalmente cuando usted va y observa a otra persona, la ve como superior, tal vez sea fácil verla como igual, ¿no? Como igual, ¿cierto? ¿No? Como igual.
Pero el ejemplo de Cristo, el versículo 5 dice, sigan el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? Que Él siendo Dios, sobre todas las cosas, o sea, Jesús tiene conocimiento, poder, autoridad sobre todas las cosas. Y siendo Dios, se convierte en el siervo. ¿Se acuerdan la historia en la que Él le lava los pies a los discípulos? Toma una toalla y toma un balde y se para y empieza a enjuagar los pies a los discípulos. Y le limpia los pies a los discípulos. Se convierte en la persona que le sirve. Dios, si hay alguien que merece estar por encima de nosotros, es Él. Pero luego de que Él le limpia los pies a los discípulos, Él les dice, hagan como yo he hecho con ustedes. Y Pablo dice, sigan el ejemplo de Cristo. No hagan nada por orgullo, no hagan nada por vanidad, sino todo lo contrario. Vean a los demás como superiores a ustedes. De esa manera hacemos como Cristo hizo. Algo que Dios quiere es que yo entienda que la humildad, el servicio, la unidad es lo relevante. Lo que nos está dejando hoy esta carta de Filipenses es que yo empiece a meditar sobre la importancia de estar unidos, la importancia de estar juntos hoy aquí en este lugar. Tiene una importancia relevante para la humanidad, para nosotros, para nuestras vidas, para la eternidad. El versículo 4 tiene algo interesante, porque antes de ver el versículo, no sé si tenemos 3 cosas. Y es que nada debemos hacer por egoísmo. Si quisiéramos poner en práctica lo que aprendimos hoy, deberíamos aprender a sacrificar de nuestro tiempo. Si quisiéramos poner en práctica hoy, ¿qué haríamos con nuestro tiempo? ¿Saben? El poder nosotros entregar de lo que nos corresponde, se supone que nos corresponde, aunque Dios nos ha dado todo el tiempo, es dar a los demás. Sacrifica tus recursos. Invierte de lo que Dios te ha dado en ayudar a alguien más. ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres poner en práctica la humildad, el ver a los demás como superiores, el entender la importancia del amor? Pues sacrifica de tu comodidad. Tantas cosas que para nosotros son importantes. Pero cuando el Espíritu de Dios nos mueve a la unidad, eso empieza a cambiar, porque pasa como Pablo, que se supone que era importante en el tiempo de Pablo, en sus recursos, que se supone que era importante en la comodidad de Pablo, pues era más importante en los demás, más que su propia comodidad. El versículo 4 dice lo siguiente, ya para terminar. Cada uno debe velar no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás. Y esto me acordaba de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el buen samaritano? El buen samaritano van caminando, un sacerdote, un estudioso de la Biblia también junto con él, y se encuentran una persona que había sido herida porque lo intentaron robar, quedó ahí en el piso, estaba tirado, y el sacerdote y el estudioso de la Biblia pasan por el lado y no lo ayudan. Y luego viene una persona X, considerada dentro de la sociedad como alguien que no ama a Dios, y cuando lo ve, se mueve a compasión y lo levanta. Entonces lo pone sobre su burro o caballo, lo lleva a un lugar, le sana las heridas y le paga a la persona, saca de sus recursos y le paga a la persona, venga, atiéndalo, porque yo tengo un negocio, cuídelo. Sacrifica su tiempo, sacrifica su comodidad, sacrifica muchas cosas que para él eran importantes, porque ya había entendido algo con respecto a eso, a esto que hemos estado hablando. Ese samaritano es Cristo, pero el versículo de Filipenses, el versículo 5 nos dice, sean como Cristo. Debemos ser así. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si nosotros pensáramos, ¿qué será lo que Dios quiere con la iglesia? Oye, es que hay tantas iglesias, pero ¿qué es lo importante de la iglesia? Bueno, no sé si tenemos un resumen acá, creo que sí tenemos una. Necesitamos esos motivos para estar unidos, que vamos a encontrarlos en el consuelo y lo que Jesucristo hizo. Necesitamos motivos para estar alegres. Lo que nos impulsa a estar alegres es lo que Dios ya hizo por nosotros. Debemos considerar a los demás como superiores, pero sobre todo debemos dejar el egoísmo. Esto es relevante.
La iglesia era importante para Jesús. Nosotros somos importantes para Él y el amor que tengamos entre nosotros va a ser lo relevante para que el mundo sepa que somos hijos de Dios. Yo quiero que hagamos una oración teniendo en cuenta lo que Dios quisiera que nosotros pongamos en práctica, cómo nosotros vamos a sacrificar de nosotros mismos, cómo vamos a entender cada vez más la importancia y cómo vamos a saber que este lugar, esta iglesia que Dios puso en Cabecera, en Bucaramanga, es el lugar donde yo puedo amar, donde yo puedo crecer y yo puedo cada vez más acercarme a Jesús. Señor Jesucristo, te doy muchísimas gracias por tu gran amor. Tú fuiste nuestro gran ejemplo porque siendo Dios, no tomaste eso como una excusa para no amarnos. Todo lo que tú nos has dado, todas las comodidades que tú tienes, que nos has entregado, yo no quiero tomarlas como una excusa para no amarte, para no amar a mis hermanos, para no amar a la iglesia SMCC de Bucaramanga. No quiero tomarlo como una excusa para no amar. Todo lo contrario, quiero entender en humildad que ellos son como tú me dijiste que eran superiores a mí y quiero ayudarlos y servirles. Padre Celestial, ayúdanos a entender que nuestra vida encontrará esa alegría y esa felicidad que sobrepasa todo entendimiento, no en mis placeres, no en mis gustos, no en mis posesiones, sino en el amor a tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje que tú nos has dado. Amén y amén.